Abogado, abocado. Gran diferencia. K, ga. Especialmente porque la B y la V se pronuncian B en español. Abogado, abocado. ¿A qué te dedicas? Soy abogado y trabajo para una empresa. ¿A qué se dedica tu primo? Mi primo es profesor y he teaches at a university. Enseña en una universidad. Mi primo es profesor y enseña en una universidad. ¿Qué hace un maestro? To teach. Un maestro enseña una materia, español, matemáticas. Un maestro enseña una materia. Antes de continuar con las preguntas y respuestas, aquí está el librito que ha cambiado la forma de aprender español de muchos estudiantes. A ti también te puede ayudar. Bueno, bonito, barato. En Amazon o en mi página de internet. Continuamos con las preguntas y respuestas. ¿Dónde trabaja tu hija? Mi hija es farmacéutica y tiene una farmacia. ¿Quién arregla la lavadora? Plumber. El fontanero arregla la lavadora. Lavadora, washing machine. ¿A dónde va el conductor? To drink coffee. El conductor va a tomar un café. Where is the driver going? He's going to drink a cup of coffee. El conductor va a tomar un café. Remember that conductor is a false friend. What does it mean, a false friend? A word that is similar in English and in Spanish, but they have two different meanings. Conductor in Spanish is driver, and orchestra conductor in Spanish es director de orquesta. ¿Cuántos abogados tienes? 3. Tengo 3. Tengo muchos problemas. I have 3 lawyers. I have a lot of problems. ¿Ganas mucho dinero? Sí, gano mucho dinero porque tengo un buen sueldo. Yes, I earn a lot of money because I have a good salary. Y ahora, inglés-español. My son works for a big company. Mi hijo trabaja para una empresa grande. My wife is a lawyer and she works from home. Mi mujer es abogada y trabaja desde casa. Where can I find the grammar, the vocabulary, exercises of a complete free Spanish course? The answer is Podcast Spanish for Beginners Pedro. The audios are for free, and the transcripts, the lessons, the written lessons with exercises, you can find them on Amazon for less than
than $1. My father teaches at a public school. Mi padre enseña, to teach, enseña en una escuela pública o instituto. Who is the engineer? ¿Quién es el ingeniero? The architect never forgets the numbers. El arquitecto nunca olvida los números. Olvidar, to forget. We usually ask the computer guy. Normalmente preguntamos al informático. Preguntar, to ask a question. Preguntar. Computer guy. Who is the computer guy? El informático. My grandparents forget many things. Mis abuelos olvidan muchas cosas. Olvidan, third person plural. Olvidan muchas cosas. What do you do for a living? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Y ahora, español-inglés. Mi padre es ingeniero. My father is an engineer. Mi madre trabaja en un hospital. Es médico. My mother works in a hospital. She is a doctor. ¿A qué te dedicas? What is your job? What do you do for a living? This is just an expression if you want to learn it like that. ¿A qué te dedicas? The literal meaning is, to what do you dedicate yourself? Soy profesor y enseño español. I am a teacher and I teach Spanish. Remember that profesor in Spanish can be a college professor or a high school teacher. We use it for both. So for middle school and especially for elementary school, we use maestro, which is a beautiful word, right? Él es un maestro o ella es una maestra. Es una palabra muy bonita. It is a beautiful, beautiful word. Mi hermana tiene un sueldo muy bueno. My sister has a very good salary. Sueldo, salary. Salario, you can say also salario, but sueldo is a very common word. El arquitecto trabaja en el centro de la ciudad. The architect works in downtown, en el centro de la ciudad. La abogada nunca olvida nada. The lawyer never forgets anything. Remember that in Spanish we can say double negative. Nunca olvida nada. Nunca is never, nada is nothing. So it's correct in Spanish to say the lawyer never forgets nothing. Los informáticos arreglan los ordenadores. The computer guys repair the computers. Mi tío y mi tía son farmacéuticos. My uncle and my aunt work in a pharmacy. They are pharmacists. El conductor del autobús es mi amigo Manolo. The bus driver is my friend Manolo. El fontanero repara las tuberías de la casa. The plumber fixes, repairs the pipes of the house.
Aquí no tenemos falsos amigos, sino simplemente sinónimos. Tanto en inglés como en español, dos palabras que tienen un significado similar.